acompañan el día de hoy en la última webinar, la webinar de cierre. Esperamos que haya sido toda esta serie, este ciclo de conferencias virtuales que hemos querido llevarles a ustedes gracias y debido a la situación actual. Es una manera de habernos acercado y espero, independiente de quienes estén presentes o no, ojalá terminen este ciclo de conferencias, este ciclo, este espacio, así sea después en diferido, porque la webinar de hoy en particular recoge las inquietudes de muchas personas que quien no creyera cuando hablamos de la gestión del cambio en las organizaciones, no es tan obvio pensar cuando le hacen a uno ese tipo de preguntas, ¿qué pasa cuando en mi organización hay desconfianza hacia la alta gerencia, hacia la organización misma? Estamos entrando en terrenos bastante escabrosos porque tienen mucho que ver con la ética, con las personas, con la filosofía de las organizaciones, y es por esta razón que se van a dar cuenta en este espacio que vamos a ingresar incluso a esos terrenos desde el punto de vista humanista, pero también trascendentales en las organizaciones, que la sociología, la psicología. Entonces, demos inicio, pues quisimos abrirles la Navidad, a pesar de que es un poco temprano para hacerlo, pero en vista de que no vamos a compartir más este espacio durante este año, pues para todos démosle la bienvenida a este último periodo del año con toda la apertura y que espero que ustedes ya hagan parte de esa filosofía de cambio que mueve al mundo. Para comenzar, que a mí siempre me gusta hacer el tema central, que es la confianza. Pues desde el punto de vista psicoanalítico, hay una teoría por allá que habla del desarrollo de la personalidad y desde ese punto de vista se denomina como un concepto básico, ¿sí? Confianza básica. Es básico para el relacionamiento de las personas. Sin embargo, y atención con este punto, se origina desde la propia y en la primera infancia, a partir de cómo ha sido esa relación madre-hijo, y ojo con esto, madre-hijo, no padre-hijo, madre-hijo. La confianza se origina desde el momento en que el infante siente la protección o no, ese sentimiento de seguridad que por sobrevivencia todos necesitamos en nuestra primera infancia. Es ese primer momento en el que tenemos una relación o no, un sentimiento de seguridad con el entorno, generado por supuesto por la madre. Es el primer. Entonces, desde ahí hago énfasis en este punto porque quiero llevarlos a que comprendamos que la confianza proviene del interior. Eh, Dependiendo. Ahora, dependiendo de la cualidad y calidad de ese vínculo, mi relación con el mundo, es decir, mi confianza hacia el mundo puede ser débil o puede ser fuerte. No es solo las situaciones externas las que hacen que se pueda confiar o no. Uno tiene un piso en el que decide si confía o no confía, o en qué medida está dispuesto a ser razonablemente confiable. Define si yo soy una persona que confío fácilmente o que desconfío fácilmente. Llévense este dato, y es, ustedes encuentran que no confían en nada ni en nadie, que entre hasta qué punto dudar o no dudar,
piensen que están frente a una persona con un rasgo muy, muy marcado de fragilidad y es posible que ustedes en sus proyectos fácilmente identifiquen a esas personas. Uno de los aspectos importantes es a la persona indicada para abordar esa fragilidad emocional de esa persona. Entonces, déjelo pasar, no se enganche frente a estas personas que son frágiles emocionalmente, pero preste atención, por supuesto, a las consecuencias de esa desconfianza. Eh, de igual manera, y al contrario, cuando una persona tiene ha recibido en su primera infancia la seguridad, se fortaleció ese sentimiento de seguridad, va a ser una persona fuerte emocionalmente y ustedes también en sus proyectos van a identificar a esas personas. Esas personas normalmente son las que no le temen a casi nada en términos de retos de proyecto, las que son muy positivas, las que siempre están, en lugar de ver de dificultad y problemas a su alrededor, están muy dispuestas a ir a un paso adelante y el sentimiento es más de proactividad porque no tienen miedo. Entonces, la confianza tiene que ver con el miedo, el saber que la mayoría de las cosas dependen es de uno mismo y no solo del entorno, sino que uno puede obrar sobre el entorno y ahí es donde se empiezan a diferenciar las personas que nos deberían o no nos deberían acompañar en los equipos. Atención, siempre que esté dentro de nuestras posibilidades hacer ese tipo de selección. También hay otras corrientes que hablan de la confianza, como la sociología, la filosofía, la pedagogía, y la determinan como una creencia. Es esa creencia en un otro que no soy yo. Creo en el otro y creo en su capacidad de actuar de una manera adecuada en una situación a la que se ve sometido, pero también bajo una hipótesis que es susceptible de ser verificada, pero que yo en el momento no puedo verificar. Entonces, cuando hablamos de creencias y hablamos de aquello que es adecuado, entran a jugar otros elementos de la personalidad, porque es que mi creencia no necesariamente es la creencia del otro, las creencias dependen mucho del contexto cultural, de mi historia personal, de mi desenvolvimiento frente al mundo, de lo que yo he vivido a partir de, y las percepciones igual son así de relativas como las creencias. En este sentido, hablamos de cuando definimos lo adecuado y lo inadecuado en términos de qué, porque lo que es adecuado para algunas personas tal vez no sea adecuado para otras. Lo que es adecuado en algún contexto tal vez no sea adecuado en otros contextos. Entonces, miren cómo empiezan a formarse estos constructos. Un constructo es aquello que no es susceptible de ser probado, verificado científicamente, pero que se sabe que existe. Dentro de la psicología, la filosofía, etcétera, hablamos de muchos constructos porque no tenemos un método científico para probar el concepto, pero nadie lo puede negar, nadie puede negar que él existe. Entonces, uno de los constructos importantes dentro de las relaciones de confianza la idea de las creencias, la idea de las percepciones y también sumo acá la idea de los miedos porque es que la confianza existe debido al miedo. Recuerden que decíamos ese sentimiento de seguridad que yo fortalezco en la primera infancia es la que activa miedos si hay ausencia de. Y de ahí hablamos de la confianza como esa entrega hacia todas las posibilidades que son desconocidas para mí. Por eso hablamos en esta segunda parte de un otro en el que voy a asumir, voy a suponer
que él va a actuar de la manera adecuada en el momento en que se enfrente a determinada situación. También, hablamos de lo adecuado y lo adecuado, tengamos presente que está de por medio el juicio personal. Y el juicio personal, ya lo dijimos, es relativo. Hay también otra mención sobre la confianza, de algún modo ya lo mencioné, donde se sostiene que es una hipótesis sin garantía de veracidad sobre la conducta futura que un otro va a tener. Acá simplemente es importante mencionar que es un eje fundamental para relacionarse y que entramos en el terreno de las emociones, interacción con el otro, cómo me siento con el otro, qué feedback, qué tipo de relación, qué tipo de comunicación establezco con nosotros y pensemos que en el marco de una organización esto es fundamental. Si bien en el marco de una organización tal vez ese manejo individual, la primera infancia que nos marca en la adultez, se ve más reflejado de adentro hacia afuera, de mí hacia los otros, pues aquí ya empezamos a hablar de cómo es el tejido básico para las interrelaciones que son fundamentales en las organizaciones. Y por último, también se habla de que es una actitud que preside las interacciones. ¿Y por qué hablo acá de presidir? Porque basado en la anterior definición, yo estoy haciendo suposiciones sin que las cosas sucedan. Yo me entrego positiva o negativamente, desconfiando o confiando, me entrego a esa posibilidad de interacción. Por eso presiden las interacciones humanas y están muy guiadas por el tipo de vínculo que yo tengo con las personas. No es lo mismo el grado de confianza que uno deposita en una pareja, en sus padres, en sus hijos, a el grado de confianza que uno deposita en un compañero de trabajo, en un amigo, en un vecino, en un ciudadano del común. Miren que la confianza ahí se nos vuelve relativa. Lo llamamos mediador de constructos. Es un mediador, es un enlace, es un vínculo. Y depende, por supuesto, del tipo de implicación en interacción y de la calidad de la comunicación. Es bien particular porque a veces nuestras comunicaciones no son las mismas en todas las esferas. Tal vez tenemos una buena comunicación a nivel familiar, pero nos cueste la comunicación en nuestras empresas. Digan, miren lo relativo que se nos vuelve. Bueno, pongamos todos estos conceptos en un marco organizacional, porque tal vez en el marco organizacional no necesariamente la confianza, y ese es el análisis como que al que los quiero conducir. Se habla en términos conceptuales de confianza organizacional, porque es necesario ponerle como límite a este mundo tan amplio que es el de la confianza. La confianza organizacional está definida como una voluntad del empleado, la voluntad del empleado, la disposición del empleado a hacer y esto suena muy paradójico, pero sí, es entregarse a lo que no está bajo mi control, como son tantas cosas que suceden en una organización. Hay mucho en la organización que el empleado debe entender que no está bajo su control. Por eso hablamos de unas jerarquías, por eso hablamos de unos roles y responsabilidades, por eso hablamos de un hacer, de unos procesos en los que yo intervengo y la organización todo el tiempo me está delimitando mi campo de actuación y es porque se hagan las cosas bien, no porque el mundo entero de mi organización. Entonces, es la vulnerabilidad que yo como empleado decido por voluntad propia entregar hacia la organización y esa es la confianza organizacional. Ahora, guardemos estos dos conceptos muy importantes porque los vamos a seguir articulando para lograr, como siempre, entregarles a ustedes aspectos muy puntuales y muy prácticos y que realmente les sean significativos.
El primero es, la confianza es voluntaria. Yo decido entregar mi confianza a la organización, pero también reconozco que soy vulnerable a las acciones que emprende la empresa y que en esa vulnerabilidad pues debo soltar el control. Y unos tips para que sumemos a nuestra lista de interesante que hemos venido construyendo en cada una de estas webinars. Entonces, vamos a empezar con, no con el top del top, pero sí con un tip que es fuera de serie, que implica al ser humano como persona, como parte de una sociedad, como individuo, pero también como un ser que se piensa a sí mismo en una sociedad que le mueve sus luces y sus sombras, que le activa sus luces y sus sombras. Entonces, ese fuera de serie es pues lo primero para generar confianza es que usted mismo sea ético. Y si ustedes abren ese capítulo de la ética en las organizaciones, eso es un tema muy, muy amplio y es muy apasionante, es muy interesante, pero más allá de lo interesante, apasionante y amplio que sea, es muy exigente porque él siempre te vuelca a mirar hacia ti mismo, aunque estés matriculado en una organización. No puedo construir un mundo hacia afuera si mi mundo interior no está bien construido y definido. Entonces ese es el tip fuera de serie. Tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando, pues sí, claro, es que ese es el deber ser, pero eso es inalcanzable. Pero entonces empiece a pensarse y a repensarse. Hay personas que tal vez ni siquiera se dan la oportunidad de empezar a doblegarse hacia sí mismos y abrir esos espacios importantes que nos conducen hacia la rectitud, la honestidad y la transparencia. Esos tres conceptos en sí mismos generan confianza. Si la persona actúa en consecuencia y la puedo, y a través de sus acciones, yo encuentro que es una persona ética en términos de rectitud, honestidad y transparencia. No se sorprenda que muchas organizaciones en sus códigos de ética y dentro de sus valores tengan la rectitud, la honestidad y la transparencia como esas metas de desarrollo humano para las personas. Esa sumatoria de valores en una organización lo que hacen es generar un comportamiento organizacional que en últimas se refleja hacia el cliente externo, que es el que nos mantiene vivos en el mundo y en el tiempo. Entonces, pensando en ese código de ética, no perdamos de vista que dependiendo de la época en la que el mundo se ha movido y el contexto, en cada época ha habido un código que ha normado dependiendo de, y si bien en algún momento, por ejemplo, la ley del talión era un código que funcionaba ojo por ojo, diente por diente, estábamos hablando de un contexto en el que como seres humanos nos dedicábamos era a sobrevivir y a sobrevivir frente al ambiente, frente a un ambiente que era agresivo, frente a unos medios que eran complejos. Y que como tal no nos daba la oportunidad de pensarnos como ahora nos venimos pensando. También existe la actitud aquella de lavarse las manos. Esto no lo hice yo y pensemos siempre en la confianza. Esto que pasó aquí no me corresponde, esto no es mío, yo no participé ahí, yo no sé quién lo hizo, no me esa, no hace parte de mi hacer, no hace parte de mi alcance. Cuando a uno le responden por allá, llama a uno a una organización y escucha esa vocecita que en lugar de gestionar, le dice a uno, es que eso no es de mi área, es que eso a mí no me corresponde, uno inmediatamente siente como la confianza en ese producto, en esa marca, en esa compañía, decae automáticamente solo por la actitud de lavarse las manos. También
En una época más reciente empezamos a hablar de esa ética de la indiferencia. Ahora, actualmente suena terrible la ética de la indiferencia, pero yo estoy segura que ustedes reconocen esta frase cuando la gente dice: "Ah, no hagas a otro lo que no quieres que me hagan, no hago a otros lo que no quiero que me hagan a mí". Y si bien ese es un tipo de conducta que podría calificarse como adecuado, estamos en una época que es un poquito más exigente, que como seres humanos nos pide otro poquito más, y que además de pedirnos otro poquito más, nos da visiones mucho mejores que las de hace muchísimos años, como para que avancemos en ese nivel de compromiso. Y aquí es donde viene la nueva ética de Kant, que particularmente admiro en lo que manifiesta, y es la ética del hacer, del compromiso total, pero yo implicado 100% en las cosas. No solo pienso: "Ah, es que a mí me parece, yo creo que, yo digo que", y todo se me vuelve un manual y un discurso frente a las cosas. Lo digo, lo pienso, lo digo, pero no lo hago. Esa ética del hacer es la que realmente elimina mucho en el discurso, mucho en las palabras, mucho en el juicio hacia los demás, pero le agrega algo muy importante, y es la acción. Y vamos a desarrollar más adelante cómo la acción es la que hace que las personas crean o no crean en uno, crean o no crean en nuestros proyectos, crean o no crean en las organizaciones. Entonces, la acción es la ética de la implicación, la ética del bien común, porque además sostiene un filtro bastante claro, y es cómo cuando tenemos que tomar decisiones sobre qué tan ético es mi actuar, hay una pregunta que sirve de filtro, y es si esta actuación la puedo reproducir y no va en contra de nadie, no va en contra de mí mismo, no va en contra del otro y no va en contra del planeta. Y miren que en la ética, en la nueva ética de Kant, de lo que hablamos es de actuar, pero la calidad de mis acciones, ¿cuál es? Volvemos a ese punto de lo inadecuado y lo adecuado, que se vuelve relativo, pero que aquí tenemos un filtro bien interesante para ponerle. Me hago la pregunta: si esa actuación va en contra mía, del otro o de mi entorno, que es el planeta mismo. Pensemos que la confianza, en términos de lo que hemos venido desarrollando, también es clave para lograr resultados positivos, y esa es la razón, estoy segura, por la que ustedes hicieron esta pregunta. Y que no crean, yo estuve revisando en un seminario que recientemente ofrecimos sobre la ISO 55000, y las preguntas, muchas de las preguntas relacionadas que nos hacían en el bloque temático de gestión del cambio eran preguntas de este tipo. ¿Cómo hago para que se confíe en el proyecto? En las organizaciones, si no hay un liderazgo claro, ¿cómo me gano la confianza para poder tener los resultados positivos de mi proyecto? Miren que precisamente la confianza influencia directamente en los resultados positivos, porque las organizaciones se sostienen en el mundo es gracias a la confianza que el otro, el cliente interno, el cliente externo, le tiene para mantenerlo vigente. Hay tres niveles, y esos tres niveles son el nivel individual, que en términos de confianza lo vamos a llamar autoeficacia, o sea, mi autoconfianza. En términos de equipos de trabajo, lo vamos a llamar confianza horizontal, porque estamos con iguales, con colegas, con personas con las que nos relacionamos cara a cara y en los mismos rangos de actuación. Y la confianza vertical, que es esa organizacional que tenemos dependiendo de las jerarquías de la organización y en la posición jerárquica en la que nos encontremos, hacia arriba o hacia abajo.
Mire que nosotros hacia arriba esperamos tener relaciones de confianza fortalecidas con nuestros líderes, pero tal vez nosotros también somos líderes y pensando hacia abajo, con ese concepto de arriba y abajo que también se vuelve muy relativo en esta época en las organizaciones, también somos generadores de confianza. ¿Qué pasa con esa relación vertical? No crean que siempre el que mira hacia arriba es el que está esperando tener confianza. También los líderes confían o no confían en sus trabajadores, en sus empleados, en sus colaboradores. La confianza, lo dijimos al principio, es un mediador de constructos, funciona en los dos sentidos y es a través de las actuaciones que yo llevo a cabo que genero confianza o que los otros llevan a cabo que yo tengo confianza en los demás. Sobre la autoeficacia, recuerden que es un componente importante de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene unos descriptores, yo lo llamo el tema de los autos, el autoconocimiento, la autoobservación, la autoeficacia. Ese capítulo de la autoeficacia es que tanto confío en mí mismo y recuerden, me remito a mi primera infancia, cuando yo establecí unas relaciones de seguridad con el entorno, fortalecidas o no, con esa relación. ¿Qué tip podemos sacar de este análisis? Pues que la confianza sí se puede convertir en un valor organizacional. Muchas empresas lo tienen definido entre sus valores como un valor y se construye, es posible construirlo o desarrollarlo o debilitarlo. Así como se construye, se debilita. Pero hagamos claridad en esos tres niveles en los que se construye o se debilita. Se construye tanto en lo individual como en lo horizontal como en lo vertical. Cuando lo manejamos de esta manera fraccionada, nos va a quedar, va a ser mucho más sencillo para nosotros empezar a buscar qué tipo de acciones necesito implementar para construir y desarrollar confianza, pero no solo eso, también voy a identificar hasta qué punto debo hacerlo. Cuando se trata de ese nivel individual, la autoeficacia no la construye o desarrolla nadie más que la persona misma. Entonces, a nivel individual se requiere establecer acciones que propendan el desarrollo humano de las personas, pero con la posibilidad de que esa persona no haga lo suyo. Nadie hace la tarea de desarrollo individual por uno, lo tiene que hacer exactamente uno. En cambio, en los equipos de trabajo, tal vez tengo cierta injerencia y puedo empezar pensar en acciones para desarrollar la confianza horizontal. Entonces mi enfoque será equipo de proyecto, equipo de trabajo. Y en lo organizacional tal vez no solo deba pensar yo en aquellos que podrían ser subordinados, sino también en mis sponsors, en mis líderes, en mis patrocinadores, porque yo también soy responsable de esa relación de confianza. Bueno, hay un concepto que es muy importante para nuestro siguiente tip y es la coherencia y claridad organizacional. Este concepto ya lo hemos dado en otras webinars, hace parte de esos constructos de los que les he mencionado en el tema organizacional y es esa relación entre lo que se dice, se es y se hace. Y eso para las personas debería ser muy claro cuando es la organización la que habla. Por supuesto que no se genera confianza si no hay coherencia y claridad. La coherencia en cuanto a actuar en consecuencia, si yo lo digo, yo debería serlo y hacerlo, pero también ser claro, los mensajes claros, esto que pretende superior, hacia qué apunta, cuéntemelo, comuníquese, dígamelo. No suponga que yo con leer la visión ya la tengo completamente clara y ya sé para dónde voy. Sea claro conmigo
y seamos nosotros claros con el otro. Entonces viene nuestro segundo tip. Ese tip es compórtese en consecuencia y hay una estrategia que en gestión del cambio llamamos tenga una política de puertas abiertas en sus proyectos. ¿Por qué? Porque si usted tiene la puerta del proyecto abierta para gestionar cualquier inquietud, no hay razones para que desconfíen del proyecto. Entonces, no, si el marco de la organización, si desafortunadamente institucionalmente hay algo en la historia que ha sucedido y que ha llevado a que haya relaciones de desconfianza y que la percepción de desconfianza de los trabajadores hacia los niveles estratégicos, tácticos y demás, pues entonces usted empiece por usted mismo a comportarse en consecuencia, sea coherente y claro, y yo diría no solo en lo que le compete a nivel organizacional, porque tal vez usted no está en los niveles estratégicos de la organización, pero sí en lo que tiene que ver con el proyecto. El proyecto seguramente tiene una misión, tiene unas metas, tiene unos beneficios. Esa es la coherencia y claridad que usted debe otorgar para que confíen en el proyecto. Y por supuesto, abra las puertas del proyecto, no hay misterios, no le dé miedo hablar de las debilidades que puedan suscitarse o lo que está en camino de ser mejorado, etcétera. Pero siempre gestione cualquier inquietud. A veces cuando usted deja la puerta abierta, las personas ni siquiera entran, pero no desconfían de lo que pueda estar pasando allí adentro, solo por la actitud de dejar las puertas abiertas. Y por supuesto, ese comportarse en consecuencia, entonces recordemos, comportamiento tiene que ver con las acciones. Las acciones generan conductas y las conductas comportamientos. Y lo que se percibe es el comportamiento. Si mis acciones actuando en consecuencia son sistemáticas, son proactivas, son sostenidas, es decir, a lo largo del ciclo de vida del proyecto, son empáticas, me preocupo por el otro, pero me preocupo de una manera honesta por el colaborador, por el equipo de proyecto, por los impactados por el proyecto. Si se refleja que honestamente me cuido al colaborador y lo cuido no de la manera asistencialista, sino porque hay una real implicación, y por allá recuerden la ética de la implicación, del bien común, del hacer, del compromiso total, esta sin duda alguna voy a generar confianza. Entonces, eso que se refleja en acciones lo podemos demostrar de una manera muy simple, para que no se les olvide. Cada una de mis acciones van a hablar de una conducta que pareciera adecuada o inadecuada. Recuerden que lo adecuado y lo inadecuado es percepción. Yo se lo tengo que entregar a la percepción del otro, o sea, suelto el control. Me hago el filtro donde yo soy el que determino si mi conducta va o no en bien de mío, del otro y del planeta. Esas conductas adecuadas, percibidas adecuadas o inadecuadas, van a generar lo que llamamos en las organizaciones un comportamiento organizacional, porque es la sumatoria de lo que a través de la acción se está activando en las personas. Por supuesto, toda acción tiene una consecuencia. Entonces, ¿cómo quiero yo que sea la consecuencia? Pues que favorezca la confianza. Y para que se favorezca la confianza, realmente yo debo generar acciones que se perciban adecuadas dentro de mi proyecto. Y lo contrario que pasaría si las acciones que genero dentro de mi proyecto parecen inadecuadas, pues por supuesto que hay desconfianza. Conclusión de esto, sabe que las acciones le van a traer unas consecuencias sobre su proyecto en cuanto a confiar o no confiar en él. A usted le interesa que confíen, pues ejecute las acciones adecuadas que tengan en cuenta
que sean sistemáticas, que sean proactivas, adelantarse a la necesidad de quien necesita información del proyecto, que sean sostenidas en el tiempo, que piensen en el otro y que sean un reflejo de lo que usted se preocupa con el otro, con su colega en la organización. El siguiente tip: identifique en la organización esos mecanismos que están formalmente establecidos para abordar los constructos que favorecen la confianza. Vamos a hablar nuevamente de constructos. Este tip lo separé en dos partes. Vamos a hablar en este punto de los constructos y después miraremos cuáles son esos mecanismos. Y esos constructos están determinados, eso está estudiado dentro de la psicología organizacional, el alto rendimiento, la administración. Esos constructos tienen que ver con la conciliación trabajo-familia. Ya las organizaciones no desconocen que cada vez que una persona ingresa a su ambiente de trabajo, así sea virtual, tiene una familia con la que debe conciliar. Y ustedes imagínense cómo está cambiando también este constructo con la virtualidad. La conciliación de mi espacio laboral y mi espacio familiar, como ambos son espacios vitales, vitales, los que nos hacen desarrollar como persona. Por supuesto, tenemos que encontrar el equilibrio y las organizaciones tienen herramientas para precisamente fortalecer ese equilibrio y hacer parte de. Las organizaciones no olvidan que hay una familia detrás del trabajador, por eso se implican de algún modo en ese constructo. También hay otro constructo que es el moving, la prevención del moving. ¿Qué es el mobbing? El mobbing es, en términos organizacionales, lo mismo que el bullying, solo que el bullying es a nivel de escuela, de infancia, de adolescencia. En cambio, en el terreno laboral hablamos es del mobbing como el acoso laboral. Otro constructo, la salud psicosocial. En Colombia particularmente ya tenemos herramientas que nos permiten ser preventivos en términos de riesgo psicosocial. Son herramientas que casi se nos vuelven una ley, eso es muy positivo. Son instrumentos para las organizaciones y existen. Y por supuesto la comunicación y la información organizacional, que ustedes habrán notado que las áreas de comunicaciones de las organizaciones nunca faltan. Entonces, como nunca faltan, son herramientas que también podemos entrar a utilizar. Esto aquí les dejo como una referencia, esto proviene de esta determinación de estos constructos validados, provienen de estudios muy serios que se han hecho en organizaciones, pero vale la pena notar que son generadores de confianza, estos constructos. Entonces, si yo conozco que estos constructos son generadores de confianza, yo empiezo en mi proyecto en cuál de ellos debo fortalecer confianza. Ah, es que mi equipo de proyecto se caracteriza porque hay un alto acoso laboral. Entonces, con qué herramientas cuento para fortalecer, evitar, prevenir ese acoso laboral? Ustedes como líderes o como gerentes de proyecto o como parte de sus equipos de proyecto, empiezan a conocer muy bien a su gente, a su entorno cercano y a los impactados posteriormente y pueden empezar a determinar estos asuntos. Ahora, ¿a quién le corresponde? Entonces vamos a mirar esos mecanismos que nos traen las organizaciones. Pues los mecanismos, pues sin duda son todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, que como les decía aquí en Colombia hayamos reclamado, las evaluaciones de clima y los factores de riesgo psicosocial también ya son una, una alternativa, una herramienta importante en las organizaciones. Las empresas que hacen su gestión por procesos, los procesos son herramientas también para que
se da claridad sobre las tareas, las funciones, los roles, las responsabilidades y esto repercute también incluso en el clima. Cuando yo, no, cuando yo sé que mi mundo no es tan amplio y que no me tengo que ocupar de todo en la organización, sino que yo hago parte de un proceso, que tengo una responsabilidad con una frontera limitada, pues sin duda esto también da una manera de trabajo, una herramienta de trabajo muy importante para abordar el tema del estrés, de la corresponsabilidad, de la interacción con las áreas, etcétera. Y hay áreas que son transversales en la organización que tienen herramientas formalmente preestablecidas para dar este tipo de apoyo, gestión humana, o si ustedes lo llaman talento humano, o gestión de personas, o desarrollo humano, son áreas importantísimas para aportar mecanismos formales que con los que la empresa cuente para generar confianza. El área de comunicaciones, cómo comunico, cómo lo digo, debo decirlo a quién. Las áreas de control interno, las áreas de control interno son en sí mismas una herramienta para generar confianza, sobre todo las empresas que tienen que ver con los procesos públicos. Las PMO, la PMO ayuda a que un proyecto esté dirigido desde un nivel suficiente en donde se pueda empezar a tasar la participación de las personas, el manejo de los recursos. Bueno, estas son herramientas. Entonces, yo busco en la organización qué me puede apoyar a mí para yo ser transparente, honesto, que me faciliten a mí dentro de mi proyecto esa transparencia, esa honestidad dentro del alcance de mi proyecto. Y por supuesto, hacer uso de las buenas prácticas. Si ustedes no están implementadas en sus organizaciones, pues hay buenas prácticas en el mundo, estas se encuentran muy a la mano, hay conocedores de esas buenas prácticas, pues utilice, aprovéchelas. La gestión de proyectos, gestionar sus proyectos con un marco de referencia, con un método, sin duda le va a ayudar a que su proyecto sea honesto, transparente y la confianza no es solo en términos cualitativos y éticos, también tiene mucho que ver con los resultados. La diferencia de proyectos, uno puede gestionar mejores resultados y obtener los beneficios que promete. También cuando uno hace promesas y sostiene y cumple sus promesas, se genera confianza. Estas metodologías son las que ayudan a que se obtengan resultados. Entonces también es el enfoque hacia los resultados. La gestión del cambio aborda absolutamente todos los componentes que tienen que ver con la confianza. Recuerden esos tres niveles. La gestión del cambio se ocupa de las personas a nivel individual, se ocupa de los equipos de trabajo, equipo de proyecto, y se ocupa por los implicados en el cambio. Entonces, hay herramientas importantes en la gestión del cambio para movilizar en los proyectos hacia el logro de los objetivos basados en la confianza. También hay algo importante que en sí mismo, más allá de los mecanismos con los que cuente la empresa, usted en sí mismo tiene que pensarse y repensarse y evaluar. Usted es un mediador, si usted es un líder de proyecto, gerente de proyecto o incluso un agente de cambio, usted va a ser líder de otros, usted va a ser es un mediador en esa relación de las personas con la organización, de las personas con el equipo de trabajo. Entonces, no se sume al caos que el otro tal vez ya tiene, recordemos, por aquella relación que estableció de seguridad o inseguridad en su primera infancia. No se sume a la crítica a la organización, no se sume no se vuelva asistencialista frente a la queja de otro, porque usted no puede resolver todo, resuelve
esté dentro del alcance de su jerarquía, de su proyecto y de su gestión. Pero tampoco caiga en el otro extremo, no acalle la crítica. El proyecto sí necesita críticas y críticas constructivas. Los proyectos tienen un ciclo de vida. Antes de entregarlo, uno quiere que todo lo que sea se requiera ser corregido, se corrija. Y qué mejor que tener crítica a aquello que podría llegar a no tenerse en cuenta en el momento de la operación. Entonces sí necesitamos que las inquietudes y las críticas se gestionen, pero recuerde estar muy atento a ese justo medio, qué es lo que es respecto al proyecto, el objeto de cambio como tal, y qué tipo de críticas son las que no aportan al proceso de generación de confianza. En esas dos dimensiones, especialmente la vertical y horizontal, tenemos mucho que mediar cuando se trata de equipos de proyectos, y somos los mediadores y facilitadores, porque los proyectos deberían no solo repercutir en las acciones a nivel de la organización, las que apalancan los objetivos estratégicos, sino que yo tengo que también tener una ganancia el proyecto siempre debe estar representado en algún tipo de ganancia. A veces no es tan obvio ni se hace tan tangible, sino que simplemente puede estar apalancando objetivos estratégicos que a su vez son los generadores de rentabilidad y retorno en las compañías. Si yo establezco, si yo visualizo cómo mi proyecto apalanca, promueve esos objetivos organizacionales, yo puedo ser un mediador en términos de la confianza vertical para que se dé el flujo necesario que se necesita para que mi proyecto arroje los beneficios esperados gracias a la confianza. Entonces, en este punto vertical es, eh, eh, yo confío en ti, yo organización, pero yo necesito un retorno de la inversión también. Ese retorno, esto es un asunto en doble vía. ¿Cuál es el aporte del proyecto para que la organización tenga ese retorno? En la relación horizontal, ¿cómo soy mediador en esa relación horizontal? Yo también, como líder de proyecto, espero que mi equipo de proyecto tenga un retorno hacia mí como líder, pero ¿qué tengo que generar en el proyecto para que haya un beneficio también para ellos? Pues es lo que llamamos recursos saludables en los equipos de alto desempeño. ¿Y cuáles son esos recursos saludables? Es la autonomía, que las personas sepan lo que tienen que hacer y estén habilitadas para hacerlo. Es la coordinación, que no se sientan tan desprotegidas, y que en el momento de necesitar una guía la tengan. La retroalimentación y el clima laboral. Una buena retroalimentación, se habla de retroalimentación positiva, pero en todo caso, saber conversar y saber comunicarse con el otro, ser empático con el otro, implica incluso, y ser asertivo implica que uno también pueda hablar de las cosas que nos incomodan, pero de una manera adecuada. Entonces, este es en términos de cómo tenemos que prepararnos para ser generadores también de confianza, convertirnos en unos mediadores muy sabios, diferenciando esa relación vertical y horizontal que debemos cuidar tanto. También hablamos de la comunicación, que es un generador en sí mismo de confianza. Y de la comunicación hemos hablado, yo creo que en cada webinar lo volvemos a decir: comunique, 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 comunique lo que debe comunicar, a quien se lo debe comunicar en el momento que lo debe comunicar. Pero también es otra, si yo comunico oportunamente lo que las personas necesitan conocer, soy un generador también de confianza en mi proyecto. ¿Dónde se encuentra
todo lo relacionado con la comunicación, con lo que se debe comunicar y a quién se le debe comunicar en los planes. Un plan de proyecto en algún punto, y no es gratuito que tengamos bajo el marco de referencia PMI, no es gratuito que tenemos un área de comunicaciones, gestión de las comunicaciones, y un área de gestión de interesados, ¿cierto? Un área de conocimiento. Entonces, eso no es gratuito. Un plan de proyecto en alguna de sus ítems debe tener un plan de comunicación asociado, sea vía gestión de interesados o sea vía gestión de las comunicaciones. Pero en todo caso, recuerden, todo esto es gestión del cambio. Y la gestión del cambio garantiza una buena comunicación. ¿Qué pasa si yo tengo un plan muy bien diseñado y no lo aplico juiciosamente? Pues no voy a generar confianza, porque recuerden, también se trata de tener resultados. Entonces, para yo lograr esa aplicación juiciosa, hay como unos puntos adicionales y ya más concretos. Comunique permanentemente, argumente, sea argumentativo, más que crítico y no acuda a la percepción ni a la suposición ni a la sobregeneralización. Entregue el control, gestione solo lo que hace parte de su alcance. No busque justificar acciones de otros proyectos, de lo que pasó en su compañía. No, justifique lo que es de su competencia en su proyecto. Liste los beneficios para que las personas visualicen fácilmente las razones de ganancia de su proyecto y vincule los beneficios que promueve en el proyecto a los objetivos estratégicos para que le dé visión superior a las personas. Promueva una actitud de empoderamiento y autogestión, no cultive víctimas y verdugos, cultive personas autogestoras y empoderadas. No le tenga miedo, este es otro tip, no le tenga miedo a ser simplemente objetivo desde los logros del proyecto y su propósito superior. Utilice hechos y datos para hablar de las cosas. Si usted puede diseñar indicadores que le ayuden a demostrar que se obtuvieron resultados, que se mejoró, si usted alinea las expectativas de las personas y en determinados momentos las retoma y las vuelve a reencauzar, si demuestra el retorno, si puede mostrar el beneficio del proyecto de alguna manera. A veces cuando son intangibles uno tiene que acudir a métodos un poquito más sofisticados, como la pregunta retórica, como la demostración desde lo absurdo, ¿cierto? Entonces, acuda a esos métodos que le lleven a demostrar con hechos y datos. Los hechos y datos dan confianza. Y por supuesto, ponga un método en la gestión, tanto de proyectos como en la gestión del cambio. Y por último, diría yo pues que este es como uno de los retos en donde uno se implica y se debe desarrollar especialmente es, téngase confianza, usted es un líder y está por alguna razón, está en donde está, entonces confíe en su instinto, crea en usted, crea en su organización, pese al histórico que exista, no le dé miedo ser cercano a su equipo de trabajo, sea disruptivo cuando tiene que serlo, arriesgue, pruebe diferentes estrategias en usted. Recuerde que es que usted es un ser humano y el otro también, entonces no subestime la calidad de la cercanía, de lo que se siente, la candidez. Busque cuál es su carisma, qué es lo que usted hace que es diferente a lo de todos los demás y que engancha, pero sea muy honesto y no le dé miedo ser cariñoso sin importar si es hombre o mujer, sea cariñoso, a todos nos gusta ser bien tratados, sentir que hay empatía con nosotros y así es como también nos convertimos en facilitadores y líderes transformacionales, es decir, ayudamos a la transformación de las personas y a su desarrollo humano más que a imponerlos y a negociar. No le dé miedo reconocer que es que usted no es el experto del tema del proyecto, pero sí rodéese
de personas que sean conocedoras y acuda a ellos. Cuando tenga durante el proyecto, no sea de esos líderes que están por allá guardaditos en una oficina, que todos lo reciben por correo y ya, no. Déjese ver, converse con las personas, pregúnteles cómo se están sintiendo, cómo nos está yendo, preocúpese por esas respuestas que le den. Eh, y sobre todo, siempre que sea posible, utilice estrategias cara a cara. Ah, pero es que estas son estrategias virtuales, pues active la cámara, trate de que lo vean, de ser visto, y de que además vean la confianza que usted transmite, porque la primera confianza es la que tiene en sí mismo. Frente al dilema de la desconfianza en lo organizacional, no se lo tome personal, son historias de la organización, las organizaciones maduran, las organizaciones se renuevan, las organizaciones crecen y pasan cosas, pero usted es responsable de un entorno que está bajo su control y lo demás no está bajo su control, no apalanque los malos comentarios hacia la organización y no los juzgue, es una fragilidad que tal vez el que desconfía proviene de su infancia, entonces tal vez usted no tiene herramientas para ayudarle a resolver, ni es el espacio para hacer. Y por supuesto, reciba todas las inquietudes de los interesados y sí gestiónelas. Puede que las respuestas no sean las que ellos quieren escuchar, pero sí respóndalas, interésese por responder y también gestione a sus esposas, porque nosotros les decía, no solo es en un sentido, es en dos sentidos y por supuesto pues necesitamos también demostrar nuestro retorno gracias a la ejecución de nuestros proyectos. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas porque pues este es un tema bastante amplio, interesante, tal vez alguno quiera profundizar y no sé, Vivi, si de pronto tenemos alguna pregunta. Ver, vemos por aquí el chat que están tímidos. Por ahora no hay ninguna pregunta, Luza. Bueno, De entonces pronto, pues invitar a las personas a ver si de pronto tienen alguna pregunta que hacer. De todas formas, pues este webinar está siendo grabado. Vamos a subirlo a nuestra página web www.solex.biz/webinars. Así que ahí también lo pueden consultar en caso que quieran volverlo a ver. o alguna opinión, algo que nos quieran compartir antes de irnos. Antes de irnos y ya cerrar este ciclo de webinars. Bueno, y si no hay ningún comentario, pues nuevamente a los colombianos nos caracteriza el ser un poquito exagerados, entonces con mucho cariño para todos ustedes, pues les deseamos un muy buen cierre de año, de este año que sin duda será inolvidable para el planeta entero. Yo por acá me despido, Vivi. No sé si tú tengas algo más para decir o contar. No, por ahora estamos muy bien. Gracias, Luza, por tu excelente presentación y gracias a todos los participantes.